Buenas, me llamo Cristian Mantilla, soy psicólogo eh, y bueno, he decidido hacer este vídeo, es mi primer vídeo. Ruego que me disculpes si estéticamente no es muy elaborado, pero tic-tac, el tiempo corre y he querido hacerlo cuanto antes porque siento en cierta medida que ya voy tarde. Lo tendría que haber hecho antes, pero mira, las cosas son así porque hay gente que probablemente ya lo está pasando mal y el objetivo de este vídeo en el fondo es intentar aliviar parte de este sufrimiento. Voy a intentar dar algunas pautas para intentar adaptarnos mejor a esta situación que estamos viviendo todos con el tema de la pandemia y la crisis sanitaria y social. Entonces, gracias y perdón. Gracias por estar ahí. Perdón por llegar tarde, perdón por no citar bibliográficamente todas y cada una de las cosas que voy a mencionar en este vídeo. Eso me quitaría mucho tiempo, retrasaría la fecha de emisión de este vídeo, por así decirlo. Verás que voy leyendo, me he hecho un guión, no he tenido mucho tiempo de estudiar el guión, no me lo sé de memoria. Voy a destajo. ¿Qué vas a encontrar en este vídeo? En este vídeo hablo esencialmente de tres cosas. Un modelo para entender cómo funciona la mente, un modelo para entender el estrés y recomendaciones para adaptarnos a esta situación. Vamos con el modelo para entender la mente. Tal vez te sorprenderá saber que no hay una sola escuela de psicología. Existen en realidad varias corrientes teóricas en psicología, varios marcos de referencia para entender cómo funciona la mente en general y los trastornos mentales en particular. Cada marco de referencia con su forma particular de trabajar, con su distinto repertorio de herramientas. La corriente en la que me voy a basar en este vídeo es la terapia cognitivo-conductual. Voy a tratar de explicarte muy rápidamente cómo podemos entender la mente desde este modelo. ¿Has oído alguna vez la conocida frase "divide y vencerás"? Pues bien, eso es lo que están haciendo un poco con nosotros, ¿no? Es decir, me refiero, como este virus al que nos enfrentamos es un adversario que supone un desafío importante, los gobiernos de las naciones del mundo nos separan a cada uno en su domicilio para vencer este virus, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque en la historia de la psicología parece que hemos hecho un poco lo mismo con la mente. La hemos dividido, la hemos troceado, para entenderla la estudiamos por separado. Porque entender la mente humana es también un gran desafío. Dividimos la mente en tres estamentos: emoción, pensamiento y comportamiento. Permíteme, si esta pizarra me lo permite, explicarte un poco esto. Que lo borre no significa que no tengas que quedarte en casa. Emociones, pensamientos, técnicamente sería procesos cognitivos, pero nos quedamos con pensamientos. Comportamiento. Y dibujo unas flechas con un doble sentido. Ay, Dios mío, no he secado bien esto y no funciona bien. Bueno, mira, ha quedado así. Pensamientos, emociones, pensamientos, comportamiento. Y una retroalimentación. Hay que decir que aunque pongamos estos elementos por separado, en realidad están íntimamente relacionados. De manera que la forma en la que pienso influye en la forma en la que siento, que a su vez
retroalimenta la forma en la que pienso. Y tanto mis emociones como mis pensamientos tienen un impacto en la forma en la que yo me comporto, que a su vez tiene una influencia en la forma en la que siento y pienso. Existe una relación bidireccional entre los tres elementos. Para entender un poco esto, voy a poner un ejemplo, se verá mejor. Pongamos que el hecho de estar encerrado en casa sin poder salir hace mella en mis emociones. Empiezo a sentirme aburrido, empiezo a sentirme triste, malhumorado, mis emociones cambian. Caigo en la desidia, no tengo ganas de hacer nada, me encierro en mi habitación, solamente estoy todo el día frente al teléfono viendo publicaciones en las redes sociales. Dejo de hacer ejercicio, dejo de cuidarme, no tengo ganas de cocinar, prefiero comer comida chatarra, total, ¿para qué comer sano o hacer ejercicio? Ya no puedo lucir cintura, solo salgo para ir al supermercado. Mi comportamiento ha cambiado y esto influye en cómo me siento. Esto facilita que empiece a alimentar en mi cabeza pensamientos que están en consonancia con esa desidia, con esa tristeza, con este mal humor. Algunos de esos pensamientos son claros y evidentes, pero otros son tan rápidos que escapan al umbral de la conciencia. No me doy cuenta de las cosas que estoy pensando, pero ahí están, como una música de fondo. Empiezo a criticar lo mal que lo está llevando mi pareja. Empiezo a fijarme más de lo que solía hacerlo en las cosas que me molestan de mis hijos. Pongo mucho el foco en todo aquello que he perdido, mi libertad, mis aficiones al aire libre. Me siento más solo de lo que suelo sentirme y empiezo a recordar situaciones de mi vida. Recuerdos quizá dolorosos que alimentan esta sensación de soledad. Pueden venir a mi mente momentos de tristeza, de vergüenza o de culpa y me digo cosas como ostras, es que eres un desastre. Entonces me voy al pasado, en su peor versión, o me voy al futuro, también en su peor versión, anticipando peligros o pérdidas que me hacen sentir desamparado, con miedo, con sensación de descontrol, desesperanzado. Y este cuadro se retroalimenta y podemos hacer un síndrome ansioso depresivo. Pero que no cunda el pánico, porque esto lo podemos prevenir y en caso de que ya haya comenzado, lo podemos revertir si hacemos lo que hay que hacer. Ni qué decir que muchas personas no llegarán apenas a hacer síntomas, porque existe en el ser humano una capacidad de sobresalir de las dificultades y de reconstruirse en una nueva versión más íntegra y más sabia de uno mismo. Y a esta capacidad de reconstrucción la llamamos resiliencia. Entonces, vamos a hablar un poco de la ansiedad y del estrés. Antes he nombrado una serie de emociones como la tristeza, el mal humor, el miedo. La ansiedad tiene mucho que ver con el miedo. La ansiedad es, de hecho, un miedo patológico. Es la expresión clínica del miedo. Es cuando el miedo se nos va de las manos. Todas las emociones, sin excepción, sean agradables o no lo sean, están ahí por una buena razón. Las emociones están íntimamente relacionadas con nuestra supervivencia. Nos ayudan a adaptarnos al medio. Nos ayudan a adaptarnos, sí, siempre y cuando las emociones no estén desajustadas. El animal humano tiene una extraordinaria capacidad para neurotizarse, o en otras palabras, para complicarse la existencia, porque nuestra mente puede ir al pasado y puede ir al futuro, evadiéndonos del presente. Entonces, imaginemos la sabana africana. Todos los animalitos están felizmente bebiendo agua en el arroyo y de repente aparece el león y la gacela sale corriendo, la cebra sale corriendo, la jirafa sale corriendo y el ser humano sale corriendo, porque hay una amenaza, hay un león. En cuanto deja de ver al león, la cebra se pone a comer hierba alegremente. Se olvida del león. Pero el ser humano, que funciona diferente, deja de ver al león y se pregunta, ¿se habrá escondido? ¿Estará detrás de aquella piedra esperando a que me distraiga? ¿Y si me come? ¿Quién pagará la hipoteca? Esta es la razón por la cual las cebras no tienen úlceras. Porque a diferencia de nosotros, no se fastidian la existencia sobreexagerando los problemas y perdiéndose el presente. En realidad,
Tenemos el mismo cerebro que tenían nuestros antepasados, un cerebro que resultaba muy útil para adaptarse a un entorno hostil lleno de depredadores y de peligros, que es el mundo en el que ellos vivían. Ahora vivimos en sociedad, tenemos ese mismo cerebro, pero el entorno ha cambiado, el mundo ha cambiado, vivimos en civilización, no hay leones de los que escapar. El león está en nuestra cabeza. La amenaza de este virus es real. Sin embargo, estamos ya tomando medidas, pero algunas personas, las que lo están pasando especialmente mal porque su ansiedad se ha disparado, están incurriendo en lo que desde el modelo cognitivo llamamos un sesgo cognitivo, que viene a ser una forma distorsionada de percibir la realidad. Uno de esos sesgos es el catastrofismo. Es la tendencia a anticipar situaciones terribles, los escenarios más horribles, sin tener realmente información objetiva que justifique esas creencias. Es el verme un grano y pensar que tengo un cáncer, ¿vale? El cerebro entra en un estado de colapso, está secuestrado por el miedo y no puede pensar con claridad, no puede acceder a los recursos necesarios, solo piensa en huir. Y estos recursos necesarios los tiene, pero están bloqueados. No puede acceder este cerebro a nuestros recursos para recuperar el estado de equilibrio y tranquilizarse. Cuidado con lo que hacemos y cuidado con lo que pensamos. Luego os daré unas recomendaciones a este respecto. Vamos a hablar de un modelo para entender el estrés. Estrés. Esta palabra se puso hace años de moda, nuestros abuelos no la conocían y ahora todo el mundo habla de ello. Os voy a hablar del estrés desde el modelo de Lazarus y Folman. No es el único modelo, pero este nos sirve. Como he dicho, no sé si lo he dicho antes, pero si no lo he dicho, lo digo ahora. Somos individuos intentando adaptarse a un medio. Entonces, la vida nos trae toda una serie de situaciones que nos hacen estar en una lucha constante por el equilibrio. A este equilibrio en biología se lo conoce con el término de homeostasis, que significa mismo estado, pero bueno, esto da igual. Intentamos en todo momento mantener este equilibrio. Necesitamos mantener una cierta temperatura, una cierta saturación de oxígeno, un cierto nivel de glucosa en sangre, etc. Nuestro cuerpo nos pide equilibrio, nuestra mente también. En la vida nos pasan cosas, pérdidas, derrotas, fracasos, amenazas, divorcios, despidos, el vecino del tercero que pone la música un poco alta, un ser querido enfermo, un jefe desconsiderado, una pandemia de orden mundial que nos tiene confinados en casa. Esto, amigo mío, es presión. Y el estrés es precisamente eso, el estrés es presión. Cuando las personas estamos sometidas a mucha presión, a mucho estrés, empezamos a notar señales de aviso. Nuestra mente y nuestro cuerpo nos están intentando adaptarse a la situación y les está costando. Nuestro cuerpo y nuestra mente nos están diciendo que hay algo incómodo con lo que tenemos que lidiar y nos invitan a realizar algún cambio para adaptarnos a la situación. Cuando esas señales son muy fuertes es porque hemos entrado ya en un estado de descompensación. A esto le llamamos distrés, que es lo que normalmente entendemos por estrés. Distrés es la palabra adecuada para hacer referencia a este estado, que es cuando la situación nos supera, y es aquí cuando hay sufrimiento psicológico. Tenemos que entender que el estrés es un proceso en el que hay dos fases. En una primera fase evaluamos la situación que está generando el estrés. En este caso, evaluamos este virus, esta amenaza, así como las consecuencias que se derivan de ello, el confinamiento, la situación de pérdida económica, la pérdida potencial o real de un ser querido. Todo esto es presión para la mente. Por otro lado, hacemos una evaluación secundaria que tiene que ver con qué recursos tengo yo para afrontar esta amenaza, esta situación de estrés. Repito, es un proceso con dos evaluaciones. Evaluación primaria, ¿cómo de grande es esta amenaza? Evaluación secundaria, ¿cómo de grande soy yo? ¿Qué recursos tengo yo para hacer frente a esta amenaza? Aquí tengo 4 maneras de equivocarme.
evaluando la amenaza como algo más peligroso de lo que realmente es, evaluando la amenaza como algo menos peligroso de lo que realmente es, y esto también es un error, evaluando mis recursos como mayores de lo que realmente son, sobreestimando mis capacidades, evaluando mis recursos por debajo de mi capacidad real, sintiéndome pequeño e indefenso, cuando a lo mejor no lo soy tanto. Podemos imaginarnos que, por ejemplo, si veo la situación más seria de lo que realmente es y a mí mismo me veo como una víctima indefensa de las circunstancias sin ningún tipo de control sobre la situación, estaré efectivamente muy estresado. En contrapartida, si pienso que este jaleo del coronavirus es una exageración y pienso que mi sistema inmune es una máquina imparable de matar virus, tal vez estaré muy tranquilo, demasiado tranquilo. Cuando hay estrés, la mente, en un intento de adaptarse a la situación, genera una serie de síntomas. Es un intento de adaptación inadaptado. Estoy intentando sobrevivir, estoy intentando estar en armonía con lo que está ocurriendo, pero no lo estoy consiguiendo y estoy sufriendo en el proceso. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para que no te pase esto y para que si te pasa o si ya te está pasando puedas revertir el proceso o minimizar el impacto. Recomendaciones para adaptarnos a la situación. Antes que nada, tengo que agradecer profundamente al Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña por habernos facilitado un material muy adecuado para la gestión psicológica de la crisis y la cuarentena. Tendría que deshacerme en agradecimientos a todos los profesores que me habéis enseñado, ya sea del máster, ya sea de la carrera, de cursos que he ido haciendo, todos los libros que he leído, en fin, pero esto extendería demasiado el vídeo, así que voy al grano. Estas recomendaciones tienen dos objetivos principalmente. En primer lugar, tener miedo, sí, porque la situación es objetivamente temible, pero tener un miedo razonable, ajustado a la realidad, estar alerta, pero no bloqueados por el pánico. Y en segundo lugar, hacer más tolerable la situación de confinamiento, pues esta puede producir sentimientos como la rabia, la tristeza, el aburrimiento, la angustia, el estrés del que ya hemos hablado. Estas recomendaciones se resumen en 7 puntos que antes de explicarte uno a uno te resumiré en forma de índice. Punto número 1. Infórmate bien. Punto número 2. Informa bien a los otros. Punto número 3. Organízate, muy importante. Punto número 4. Permanece conectado. Punto número 5. Cuídate, protégete. Punto número 6. Relájate, distráete. Punto número 7. Focalízate en la parte positiva. Vamos allá. Infórmate bien. Contrasta la información antes de compartirla. La desinformación y el alarmismo son también un virus muy contagioso. Procura que no te infecte. Infórmate periódicamente, pero no compulsivamente, mediante canales de información oficiales. Evita la sobreinformación. Déjame que te pregunte algo. ¿Metes los calcetines en la nevera? Seguramente no, porque intentas guardar un mínimo de orden. Pues eso mismo es lo que te recomiendo en esta situación. Ten un poco de orden en cuanto al flujo de información. Busca un espacio, un hueco en tu día para informarte. Pero no estés todo el rato pendiente de las noticias. Esta es una de las recomendaciones más importantes que puedo darte, y ya lo están diciendo muchos otros psicólogos. Evita el exceso de información. Evita el catastrofismo o la culpa. Del catastrofismo ya hemos hablado un poco. La receta perfecta contra el catastrofismo es adoptar un pensamiento racional, no sobredimensionar los peligros. En cuanto a la culpa, no dejes que se vuelva un sentimiento improductivo. La culpa nos puede ayudar a reflexionar sobre algo que hicimos mal, pero estoy seguro que tú no deseas esta situación. No querías contagiarte ni quieres contagiar a nadie. La culpa nos debe servir para aprender de la experiencia, no para amargarnos la existencia. Informa bien a los otros. Si te has contagiado, es bueno que puedas explicárselo a tu entorno cercano, a la gente de tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, a las personas con las que has estado recientemente en contacto.
Cuidado con estar hablando constantemente del asunto o compartir angustias con personas que están especialmente afectadas. Intenta mantener la calma. Sé un eslabón más de la cadena. Si todos nos esforzamos en influir en el otro de forma positiva, esto será mucho más fácil para todos. Procura comunicar solamente lo relevante y procura evitar hablar en caliente, desde el miedo a la angustia. Si tienes niños a tu cargo, añadiré un recurso en la descripción del vídeo con una serie de recomendaciones que nos vienen dadas desde el Colegio Oficial de Psicólogos y con un recurso que es un cuento que puede venir muy bien para explicar a los chicos qué es esto del coronavirus y cómo afrontarlo. Personas infectadas a tu cargo, cuídales, en el sentido más amplio de la palabra. En este momento de debilidad necesitan de ti, que les traigas medicinas, comida, información veraz y útil, que les apoyes psicológicamente. Evita tanto el alarmismo como el dar soluciones no contrastadas. Tirar cohetes hablando de una inminente vacuna para luego descubrir que esta vacuna no llega tan pronto puede ser desolador. Intenta no alimentar falsas esperanzas. Personas ingresadas en una residencia. Informa de por qué no estás acudiendo a visitar. Evita el sentimiento de estar abandonando a tu familiar. Estás haciendo todo lo que puedes en esta situación. Y a alguien que está haciendo ya todo lo que puede no se le puede pedir más. Sé compasivo contigo mismo, no seas excesivamente duro. Evita la culpa improductiva. Organízate, súper importante, en casa y en el trabajo si es que estás trabajando o teletrabajando. En casa, llega a acuerdos de logística doméstica con la gente que vive contigo. No des por supuesto las cosas. Habla con ellos, negocia, llega a acuerdos, reparte las tareas, valora lo que hace el otro, valora lo que haces tú. Intentad mantener espacios diferenciados, respeta el espacio del otro, ya no solamente el espacio físico, sino el espacio temporal. Tenemos que tener un rincón para nosotros y un tiempo para nosotros también. Pasar tiempo de calidad con los seres queridos, el quality time que dicen los anglosajones, especialmente con los niños. Y sin pantallas también. Podemos ver películas juntos, podemos ver series, podemos jugar a la consola, pero también está bien pues leer un cuento o jugar a un juego de mesa. En el trabajo, informar a los compañeros y a los superiores de tu situación. Por ejemplo, si estás infectado, importante informar. Informa también si tienes niños a tu cargo, porque la carga de trabajo tendrá que tenerse en cuenta este factor. Conocer y pactar las nuevas medidas económicas. Constantemente están saliendo nuevas noticias, infórmate de esto también. Trabajar en casa con horarios parecidos a los que se tenían, es decir, intenta mantener en la medida de lo posible la rutina lo más parecido a la vida que hacías antes de esto. Muy importante, no vayas en casa todo el día en pijama, no ayuda. ¿Qué más? Mantente conectado, contacto a distancia con los compañeros. Estamos en el siglo de internet. Puedes, por ejemplo, qué sé yo, llamar a un amigo, poner en manos libres mientras comes. Hay 1000 opciones, tenemos WhatsApp, tenemos internet, tenemos Skype, tenemos 1000 cosas para estar conectados. Nadie tiene por qué quedarse solo. Una idea un poco romántica tal vez es que en el amanecer o en la puesta de sol, luego en ambas situaciones, puedas pactar una llamada telefónica con un amigo o familiar y estar compartiendo ese momento. Estamos viendo los dos el amanecer o la puesta de sol y poder compartir lo que uno siente en ese momento, ¿no? La naturaleza, el contemplar la naturaleza, el estar en contacto con la naturaleza, en la medida de lo posible, nos puede ayudar en esta situación. Y ver un amanecer es algo que es gratis y estás añadiendo algo bueno que ha pasado en el día de hoy, ¿no?
Si estás en cuarentena y aislado, pide a personas que no estén en cuarentena que te hagan llegar noticias. Cuídate, protégete, recuerda que tu mayor responsabilidad eres tú mismo. Sigue las recomendaciones y medidas de prevención, ya sabes, aislamiento, higiene. No te excedas en las precauciones tampoco, no estés limpiando compulsivamente. Si hay riesgo de contagio, sigue las indicaciones de las autoridades sanitarias. Evita las consultas superfluas para no sobrecargar el sistema. Si te ha salido un grano, el grano a lo mejor puede esperar un mes. Mantén las rutinas diarias. El miedo se controla mejor con el comportamiento que con el razonamiento. En este sentido, hazte un horario, súper importante, hazte un horario y ten rutinas. Si tienes opción de hacer esto, intenta implicarte con tu comunidad de alguna manera. Mucha gente ya lo está haciendo de forma espontánea, ¿no? Estamos viendo pues músicos que hacen conciertos gratuitos o gente que se ofrece para ir a comprarle las medicinas a los ancianos. El hecho de que termine el día y que sepas que has hecho algo por los demás hará que tu día sea más valioso. Reconoce tus sentimientos y acéptalos. Mindfulness, no sé si conoces esta palabra, quiero recomendarte un libro, ¿vale? Mindfulness para reducir el estrés, una guía práctica de Bob Stahl y Alicia Goldstein. Es uno de los muchísimos libros de autoayuda que puedes encontrar en el mercado. Esto puede ayudar. Si no sabes lo que es el mindfulness, te sugiero que googlees un poquito y leas al respecto. Reconoce, te decía, tus sentimientos y acéptalos. Si los necesitas, compártelos. Escribe un diario, es gratis. Contacta con un profesional si lo necesitas. Relájate, distráete. Acepta que hay una parte de la situación que no está en tus manos y que no puedes controlar ni prever. Lo que puedes hacer es tomar decisiones a medida que se presentan los retos. Utiliza técnicas para relajarte. Respiraciones profundas, yoga, meditación, actividades o movimientos que te hagan sentir bien. No voy a perder el tiempo, no voy a invertir el tiempo que requiere enseñarte una técnica de relajación porque hay un montón que puedes consultar. Busca, por ejemplo, respiración diafragmática o respiración abdominal. Encontrarás muchos vídeos que te ayudan en este sentido. Ejercicio en casa. Voy a hablarte de los beneficios del ejercicio. Estoy seguro que ya has oído hablar de que recomiendan seguir haciendo ejercicio. Lo recomendamos encarecidamente. El ejercicio tiene un efecto directo en las emociones porque regula los neurotransmisores del cerebro. Los antidepresivos tienen un efecto en la serotonina. El ejercicio tiene un efecto en la serotonina y no produce efectos secundarios, a diferencia de los antidepresivos. El ejercicio genera endorfinas, las hormonas del buen rollo, del me siento bien, me siento como ligero, peso menos, ¿no? Reduce el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, nos ayuda a descansar mejor, oxigena el cerebro, un cerebro oxigenado funciona mejor. El hipocampo, que es una estructura del cerebro que tiene que ver con la memoria, aumenta de tamaño, tenemos mayor memoria, mayor concentración. La amígdala, que es el núcleo del miedo y de la agresividad, reduce su actividad, aumenta el BDNF. BDNF, por sus siglas del inglés, significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Un cerebro que hace ejercicio es un cerebro más sano. Hace ejercicio en la medida de lo posible. Mantén ocio online gratuito, hay un montón, también sin pantallas, hay libros. Utiliza el sentido del humor y mejor en grupo si es posible. Saca la parte positiva. Ya para terminar, este es el último punto, si no recuerdo mal. Por fin tienes un momento para parar y reflexionar sobre tus prioridades y los siguientes pasos que quieres dar en tu vida. Tienes tiempo para esto, tal vez antes no podías hacerlo. Es una gran ocasión para compartir cuidados y tareas domésticas. Y es una buena ocasión también, aprovecho para decirlo,
para visibilizar el trabajo invisible de muchas mujeres que tradicionalmente se encargan de la casa. Cuando uno empieza a hacer estas cosas que no hacía, empieza a tomar valor. Esto de cocinar, que parece tan fácil, bueno, pues requiere su esfuerzo, ¿no? O esto de mantener la casa limpia, o esto de, en fin, visibilizar este trabajo. Cuando empiezo a hacerlo soy más consciente, afilo mi empatía. Sacar el polvo a viejas aficiones o talentos, desarrollar alguna faceta artística, emplear la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa, es decir, es hacer del sufrimiento algo productivo, generar arte a través de esto. El Quijote de la Mancha fue escrito en una prisión. Cervantes estaba prisionero cuando empezó a escribir este libro. Quizás si no lo hubiera escrito, bueno, no sabemos, hubiera acabado tan loco como el Quijote, ¿no? Entonces, Viktor Frankl también es un ejemplo de esto, como en una situación terrible, mediante la sublimación creó un mundo paralelo y a través de ello, luego al salir de los campos de concentración, generó todo un modelo de terapia, pero bueno, no me voy a extender en esto. Valora la empatía y la solidaridad de mucha gente conocida y desconocida. Estamos viendo muchos gestos muy humanos también en las noticias. Este es el reverso bueno también de las noticias, no todos son desgracias. Recuerda sobre todo que es temporal. La tormenta pasará y de esto va esta tormenta. Déjame leerte unos versos de Haruki Murakami y en relación a esto que comento de la tormenta. Dice Haruki Murakami: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Profundo, ¿eh? Por último, creo que ya termino con esto. Unas últimas recomendaciones y una reflexión final. Es importante que duermas bien. El descanso es crucial para mantener la salud mental. Si estás teniendo problemas con esto, te sugiero que eches un vistazo a un artículo que te cuelgo en la descripción. Son pautas de higiene de sueño. Comparto contigo una idea muy buena que tuvo una paciente que estoy visitando por teleasistencia. Si fuera el caso que necesitas apoyo psicológico y al estar confinado en casa no cuentas con la privacidad necesaria, si dispones de un vehículo puedes, como opción, tener terapia telefónica en tu propio coche. Entonces no estás, en esta situación de que mis familiares pueden escucharme o no puedo mostrar mis emociones porque me van a oír. Vuelvo a citar a Miguel de Cervantes. En el libro del Quijote dice: Sancho, lucho con 3 gigantes, el miedo, la ignorancia y la injusticia. Te digo esto porque de algún modo creo que esto es una oportunidad para visualizar estos gigantes, tomar conciencia de que están ahí y enfrentarnos a ellos. Cada día falta un día menos. Cada día falta un día menos, pero no olvides que es un día menos en tu vida, que la vida sigue, que la vida no se ha parado, solamente se ha frenado. Y este freno es una oportunidad. Este freno tal vez era imprescindible, muy necesario. En esta sociedad demasiado acelerada, corriendo desesperados, no sabemos muy bien dónde. Por último, una última reflexión, y voy a ser muy directo en esto que te voy a decir. Y es duro, pero no es nada que no sepas ya. Solo voy a recordártelo para que lo tengas presente. Te recuerdo que vas a morir, que todos vamos a morir, porque la vida tiene un final.
aunque nos esforcemos mucho en no pensar en ello. Pero antes de la muerte hay vida. Vive esa vida. Despierta. El miedo patológico a la muerte, el miedo exagerado a la muerte, es una condición psicológica que llamamos tanatofobia. He tratado a varias personas con tanatofobia en estos últimos meses y he observado una constante. No tienen realmente miedo a la muerte, tienen más bien miedo a la vida. Existe un miedo a la vida, un miedo a estar desaprovechando la oportunidad. Existencias vacías, sin propósito o sin sentido, vidas poco reflexionadas, vidas automáticas, de autómata, cuando nos dejamos arrastrar por la corriente, por la monotonía, y perdemos nuestra capacidad de disfrutar de lo único que realmente existe, el momento presente. Muchas gracias.